¿Cómo están, amados estudiantes? Aquí nuevamente junto a ustedes, su servidora en Cristo, pastora Roxana Jopia, con este interesante ramo, maravilloso ramo, sanidad interior. Qué importante es ser sano, ¿no es verdad? Porque si no somos sanos, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? Dios primero comienza sanando a nosotros para nosotros poder ser eficaces para poder sanar a otros. Así que bueno, te quiero invitar a que nos unamos en oración para que el Espíritu de verdad nos pueda guiar en este importante tema y para aprender todos acerca de su palabra. Amado Padre que estás en el cielo, quiero bendecir a cada uno de los estudiantes de Centro Capacitación Ministerial Chile para que tú nos des espíritu de sabiduría, de revelación, inteligencia espiritual en el conocimiento de tu palabra. Queremos ser eficaces, siervos tuyos, Señor. Tú nos diste el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones y nos has entrenado para ser ministros competentes de este nuevo pacto. Señor, afínanos, Señor. Afínanos es, eh, eh, como esa flecha en manos del valiente. Afínanos para dar en el blanco, para poder ayudar a muchos a alcanzar la sanidad, así como tú lo has hecho con nuestras vidas. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bueno, mis amados, vamos a hablar de este interesante tema de sanidad interior acá en su primera clase. Y como toda buena profesora, nos gusta mucho usar lo que es el PowerPoint, las famosas TIC que le llaman los profesores, que es todas las herramientas tecnológicas para poder enseñar de una forma más eficaz. Y bueno, mis amados, vamos a hablar acerca de la sanidad interior y uno de los objetivos de este curso es facilitar los conocimientos y experiencias a ustedes, los que están estudiando, ¿para qué? Para que bajo la dirección del Espíritu Santo usted pueda emplear adecuadamente las herramientas que Dios a usted le ha dado para un manejo práctico en el ministerio de la sanidad interior. Que usted aprenda los principios bíblicos y la restauración de las conductas enfocadas en el camino correcto para un proceso de sanidad interior de muchas personas que van a llegar a tu vida. Y nosotros comenzamos primeramente con el ministerio de Jesucristo. Recuerden que nosotros seguimos las pisadas del Maestro, del Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y acá en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 4:18, nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ay, ay, ay. Primera lección. Necesita el poder del Espíritu Santo que esté sobre ti. Porque hay una gran diferencia de ser sellado del Espíritu, dice la palabra en Efesios, que habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y ustedes acuérdense que en Lucas, cuando Jesucristo de Nazaret apareció ya glorificado, resucitado, dice la escritura que él sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu. Pero ellos, cuando dieron testimonio, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, y se manifestó en ellos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre Samaria, hasta lo último de la tierra. Amado Santo de Dios, tú necesitas la experiencia mayor que es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí. Recuerden que Jesucristo fue nacido por obra del Espíritu y puesto ahí en el vientre de María, ¿se acuerdan? Pero luego él necesitó una experiencia, que fue cuando él obedeció de bautizarse. Él reconoció autoridad en aquel que le estaba preparando el camino. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista, Dios lo había señalado para preparar el camino al Señor. Y él estaba bautizando en el Jordán y llamando al arrepentimiento. Vengan al arrepentirse, lávense de sus pecados y se lavaban. Cambien la conducta, los que tienen dos túnicas de una, ¿se acuerdan que el arrepentimiento va acompañado de conducta, cambios de actitudes? Y acá hay algo importante que señalar, amados. Si usted quiere ser efectivo en la sanidad y la liberación, usted tiene que primero buscar la llenura del Espíritu Santo en su vida, como lo fue Cristo. Usted y yo seguimos las pisadas del Maestro. Y si usted quiere ser efectivo, usted debe buscar su sanidad, restauración, porque mire, es difícil usar un lápiz, vamos a poner un ejemplo, un lápiz que esté roto, ¿se puede utilizar bien y correctamente? No. Por eso usted necesita ser sanado para sanar a otros. Jesucristo dijo,
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Una de las primeras señales de unción es la unción del Espíritu Santo. ¿Y Dios a quién le da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Exactamente. ¿A quién Dios le da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Y una de las primeras mandatos de obediencia que hizo Cristo fue bautizarse en aguas y reconocer autoridad en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, pero ¿cómo tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. ¿Y qué dijo Cristo? Es necesario para que cumplamos toda justicia. Si usted quiere ser usado en sanidad, en el poder del Espíritu Santo, usted tiene que cumplir toda justicia. Y lo primero es obedecer al Padre. Cuando fue bautizado Cristo, dice que vino la presencia del Espíritu Santo sobre él y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Usted quiere complacer el corazón de su Padre Dios? Obedezca. Obedezca lo que Dios le manda. Quizás tienes que perdonar, ponerte a cuentas, para que usted sea usado grandemente en las manos de Dios. Y bueno, aquí vemos que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buena nueva usted le puede dar a un pobre? Que él ya no tiene que ser esclavo, que él ya no es un prisionero, ya no es un pobre desventurado. Usted le dice, ¿sabes qué? Tú eres libre, ¿sabes qué? Tú tienes en el banco mucho dinero, por decirlo así. Ahora nosotros tenemos un banco en el espíritu, nosotros tenemos un banco allá en los cielos, lleno de bendiciones. Dios te llama a la tierra que fluye la leche y la miel. Dios te llama a libertad, Dios te saca de la esclavitud de Faraón. Faraón simboliza a Satanás. El pueblo de Israel estuvo cautivo aproximadamente 400 años y Dios tuvo que llamar a Moisés para rescatar un pueblo. Dios te va a usar a ti, pero es necesario, mis amados santos del Señor, que usted se prepare, que usted tenga un encuentro con Dios, así como Moisés en la zarza, que usted conozca al gran yo soy el que soy. ¿Qué significa Jehová, Yahvé? Yo soy el que soy. Que Él es todo suficiente en tu vida. Él es, yo soy el pan, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy tu agua viva, yo soy tu fortaleza. Usted reconozca que el Señor es su todo, para que usted pueda dar libertad. Y este mismo ministerio que marcó a Cristo, en la cual fue señalada en Lucas 4:18, cuando él abrió el rollo del templo, él le dijo estas escrituras a todas esas personas. ¿Y sabe qué? De las que estaban ahí, querían apedrearlo. Sí, cuando uno es ungido, cuando Dios te llama, el diablo se va a ir con todo en contra tuya. Pero tú tienes que estar preparado y saber que es Dios que te llamó. Dios es el que te ciñe de fuerza. Dios es el que te dice, anda y no temas, porque yo estoy contigo. Yo te prosperaré, yo te levantaré, yo te cuidaré. Usted es enviado a sanar, a dar una buena nueva. Eres libre, eres sano. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe qué? Hay una imagen que a mí me gusta mucho de la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan cuando eh, los saduceos, los fariseos, siempre a Jesús trataban de tentarle por todas partes? ¿Y sabe lo que dijo el Señor en ese momento? Él explicó cómo amar al prójimo. Porque mire, para que usted sane el corazón del quebrantado del corazón, usted se tiene que poner en su lugar. Lo primero que debe hacer, Jesucristo se vino a poner en nuestro lugar. Dice que Él siendo rico se hizo pobre, que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Filipenses 2, lo que ustedes estudiaron en Cristología. Él que estaba en lo más alto, siendo Dios mismo, la imagen del Dios vivo invisible, se despojó de sus atributos divinos, se despojó de su omnisciencia, omnipotencia, se despojó de su soberanía, se despojó de toda la riqueza que tenían los cielos para tomar un cuerpo humano, para tomar un cuerpo de que nosotros somos vasijas de barro, amado. Pero Dios en su amor nos vino a rescatar. Y Jesús se puso en el lugar. Él se hizo pobre, él se hizo vil. Él de lo más alto bajó a lo más bajo, hasta lo último, como usted lo vio en Cristología, que él descendió hasta las profundidades del Hades, dice la Biblia. Él se despojó, mire, primero se despojó de su divinidad, pasando a ser como un siervo, como un hombre normal, común y corriente como tú y yo.
No nació en una clínica de 5 estrellas, nació en un pesebre, una familia pobre. ¿Por qué le digo que era una familia pobre? Porque muchos dicen que era familia pudiente, pero no es así, porque dice las escrituras que los que iban a ofrecer al templo palominos era de las familias más pobres, porque en ese se podía ofrecer el cordero, se podía el carnero, ¿cierto? Pero ellos ofrecieron palominos. Eso significaba que ellos en ese tiempo no tenían muchos recursos financieros. O sea, él me vino a nacer una familia pobre, el mayor de muchos hermanos. Ahí en la Biblia nos habla de que estaba Santiago, Judas, nombra como 3, 4, y sus hermanas, o sea, más de 6 hermanos, más o menos contabilizando, y más él 7. O sea, si nos damos cuenta, Jesús tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Entonces, es importante, amado, que para usted ser eficaz en la sanidad interior, se ponga en el lugar de su prójimo. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe lo que es pregonar, amados? Es declarar, ¿quiénes eran los que pregonaban? Los atalayas, eran los que daban los avisos, eran las personas que le decían al pueblo una noticia, lo que le decían a ellos, un decreto de un rey. Bueno, hay un decreto de rey que ha sido lanzado. Eres libre. Jesús de Nazaret vino para darte libertad y vino a darte vida y vida en abundancia. Entonces, ¿usted qué tiene que decir? Eres libre, soy libre. Usted declara, soy libre. El pecado ya no te puede esclavizar. Por eso Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Jesucristo vino a eso, acá, mis amados. Nos vino a decir, tú eres libre. ¿Por qué cree usted que Jesús sanaba, libertaba a mucha gente? A todo el que acudía a Él era sanado, era libertado, porque Él era la imagen misma del Dios invisible, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Él se despojó de su atributo, pero Él hizo todas esas obras a través del poder del Espíritu Santo. Por eso que usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. También dice, y vista a los ciegos. Él vino a dar vista a los ciegos, no tan solo en lo natural, sino también en lo espiritual. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son las personas oprimidas? La palabra oprimido son aquellas que están carentes de libertad, que están siendo esclavizados por un verdugo. Bueno, el Señor vino a darnos libertad, amados. Entonces tú y yo necesitamos entender este hermoso ministerio. Otra de las cosas que Dios busca para nuestra vida es una completa sanidad, en tanto en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Él vino a libertarnos completamente. Hay un versículo que habla en 1 Tesalonicenses 5:23 que nos dice, y el mismo Dios de paz, ojo con esta palabrita, el Dios de paz, porque Dios viene a reconciliar. Si usted quiere tener una completa sanidad, tiene que aprender a ser reconciliador y usted reconciliarse con su prójimo. Dice, os santifique. ¿Qué significa os santifique? La palabra santificar es apartarse para Dios. Es decir, tú debes apartarte para Dios. Todo tu ser completo. ¿Cuál es tu parte completa? Cuerpo, alma y espíritu. Y sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú tienes que perseverar en ser irreprensible. ¿Qué es lo que es irreprensible? Que no tengas de qué ser reprendido, que no tengas de qué ser acusado. O sea, Dios nos llama, amados, a una completa santificación de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, usted sabe que la psicología solamente ve el cuerpo y el alma a nivel psiquis, por eso que es psicología, el estudio de la psiquis, de la mente. Hasta ahí no me llega. Pero Dios llega a lo profundo del corazón. Y muchos psiquiatras, muchos psicólogos se han dado cuenta que el ser humano, mire, se le da pastillas por las ansiedades, ansiolíticos, para la depresión, se le da para poder dormir, para problemas de esquizofrenia, paranoia, problemas de bipolaridad, y en fin, pero ¿sabe qué? Mire, a mí me gusta escuchar mucho una psiquiatra, que es Pilar Sordo, ella dice algo muy claro, y también otras psiquiatras que también hablan acerca de los problemas emocionales del ser humano. Y sabe que todo radica muchas veces en la niñez, en traumas. Y ellos dicen, mire, con pastillas no podemos solucionar el problema de esta gente. Ellos escuchan a las personas. Pero la solución no son las pastillas, la solución es llegar al fondo del problema. Cuando hay un problema, una circunstancia difícil, hay que llegar hasta lo profundo para ver, mire, y eso hace el espíritu. Por eso que la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es un espejo.
porque nos hace ver la condición del ser humano. Necesitamos ser sanados, pero necesitamos sacar esos tumores internos que están en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, para ser libres. Hay una famosa enfermedad que es el cáncer, que la gente no se explica por qué da cáncer, por qué una célula de las buenas se vuelve maligna y empieza a reproducirse y a matar órganos de nuestro cuerpo y hasta llegar a la muerte. Es porque no hay situaciones o problemas no resueltos que necesitamos resolver en Dios. Mire lo que dice la palabra, para que usted más o menos pueda diferenciar que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Y Dios y su palabra nos llega hasta el espíritu. Dice la escritura, bueno, el espíritu, ¿qué es lo que es? El espíritu está la conciencia, es donde Dios te habla, donde Dios te redarguye, donde Dios te dice está haciendo algo mal, está haciendo algo bien. Y hay gente que no tiene a Dios, que tiene su conciencia cauterizada. ¿Qué es lo que es la palabra cauterizada? Cerrada. No puede entender las cosas de Dios. Por eso es que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, para poder entrar en la dimensión de su gloria. También dice que en el espíritu está la intuición, en la que usted intuye las cosas de Dios. Está la comunión, la adoración, donde usted adora a Dios. Cuando usted adora a Dios, levanta sus manos y usted como que entra a otra dimensión, ¿cierto? La del espíritu. Bueno, ahí está tu espíritu moviéndose. Ahora está el cuerpo, que es toda la parte de fisiología, la morfología, la anatomía, tus manos, tu piel, lo que tú ves. Pero en el alma está radicada la mente, lo que tú piensas, tu yo, lo intrínseco del ser humano, tu voluntad, donde tú tienes el poder de decidir tus emociones. La emoción es como tú te expresas frente a circunstancias en la vida. Entonces, todas esas cosas, amado, tenemos que analizarlas a la luz de las escrituras para que usted sea un ministro competente de este nuevo pacto. Ahora, la distinción acá del espíritu, del alma y del cuerpo, la vamos a analizar. Primero que el espíritu tiene que ser renovado, tiene que ser restaurado, se tiene que rendir a Dios. ¿Para qué? Para que tu espíritu, por ahí empieza el Espíritu Santo a alojar y comienza él a limpiar, a sanar, a restaurar. Él comienza de adentro hacia afuera. Así obra Dios. Dios comienza a sanar internamente y él va influenciando hasta lograr integralmente al ser humano sea restaurado. Eh, ya vimos como el alma, la mente, lo que tú piensas, tu razonamiento, tu subconsciente, tus actitudes, tus creencias, tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos. La voluntad es tu poder de decisión, las opciones que tú tienes en la vida. Y en el cuerpo vemos los 5 sentidos, el cerebro, los huesos, los órganos, los miembros, los músculos, los nervios, las células. Si usted se da cuenta, cuando tu espíritu no está alineado con Dios, cuando tu alma está quebrantada por quebrantar, ¿usted sabe lo que significa la palabra quebrantar? Viene del griego suntribo, que significa triturar, despedazar, figuralmente como aplastar. Eso hace el diablo. El diablo viene a matar, robar y destruir. Juan 10:10. Pero Jesucristo viene a darte vida y vida en abundancia. Aquí usted tiene que entender que usted tiene un enemigo que se llama Satanás, diablo, y él te quiere ver en el infierno ardiendo en las llamas, en el lago de fuego y azufre. El diablo odia al ser humano. Entonces usted, que es habiloso e inteligente, usted sabe que Dios lo ama, usted no tenga nada que ver con Satanás. Satanás te quiere poner odio, Satanás te quiere poner rencor, Satanás quiere inyectarte su veneno, porque como él fue despojado de sus atributos, mire, usted se da cuenta qué es lo que hizo el diablo se quiso ser más que Dios, se enalteció su corazón. A mí nadie me tiene que decir lo que yo quiero ser como Dios. Él quería ir allá a sentarse en el lugar de Dios. Pero Jesús, ¿a quién hizo sentar a su lado? O sea, el Padre, ¿a quién hizo sentar? A Jesús de Nazaret. Porque él siendo Dios mismo se despojó, se humilló. Y aquí se hace muy cierto lo que dice la palabra. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Por eso, frente a una sanidad interior, amado, qué importante ser humilde. Y la humildad comienza por reconocer la condición del ser humano. No se puede ayudar a un drogadicto, a un alcohólico, si no reconoce que tiene un problema. Y esto hasta estas famosas centros de rehabilitación anónimos, ¿cierto? Ellos lo reconocen. No se puede ayudar a una persona que no reconoce su condición.
¿Cómo yo voy a ayudar a una persona alcohólica si no reconoce que es alcohólica? Entonces aquí va mucho ligado a la humildad, en reconocer que yo tengo un problema. Si tiene un problema de violencia, un problema de ira, un problema de que realmente el alma está totalmente rota, es reconocer la condición del ser humano. Usted sabe que en la psicología, como recién le había hablado, habla de todo lo que es el alma, la actividad mental, psiquis, de mente. Logia significa tratado o estudio. Entonces, la psicología trata de estudiar todos los procesos psíquicos, incluyendo los procesos cognitivos internos de los individuos. Pero solamente la palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta el alma y separa. ¿Qué es lo que es separar? ¿Por qué uno separa? Porque uno le va dando orden a las cosas. Dios tuvo que separar el agua de la tierra, tuvo que separar la luz de las tinieblas. Entonces, Dios tiene que comenzar a ordenar con la palabra, tiene que comenzar a ordenar eh, tu interior. Bueno, aquí vamos a analizar que primero nos damos cuenta que ya está escrito que fue hecho el primer hombre, Adán, el alma viviente. Aquí le llama el alma viviente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el ser humano, Dios sopló el aliento de vida, ¿cierto? Él tenía la vida de Dios en esos momentos, pero cuando él pecó o cuando tomó el árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, entró dentro de él el pecado. Y el pecado, amado, es como un virus, es una enfermedad que te lleva a la muerte. Por eso es que el Señor dijo, no comas de ese árbol porque vas a morir. O sea, es como que si yo le digo a usted, no tome Coca-Cola porque le va a dar diabetes, porque tiene 6 cucharadas de azúcar. Pero a usted le gusta tanto, no importa, toma la Coca-Cola. No. Y no se está dando cuenta que está haciendo un veneno para su cuerpo. O peor aún, quizás cosas que te están afectando el alma. O yo le pongo un vasito de veneno, le digo, mira, tómate ese veneno, pero si lo tomas te vas a morir, pero a usted le gusta tanto que se lo tome igual. El ser humano hizo eso, amado. Se le advirtió, pero por su desobediencia entró el pecado y eso pasó a toda la humanidad. Pero Dios ya tenía su antídoto y su antídoto se llama Jesús de Nazaret. Para tener una completa sanidad interior necesita recibir a Cristo en el corazón. Entonces usted, ¿qué lo primero debe hacer? Es llevar a la gente a reconocer su condición de pecadora, de que está mal y necesita un Salvador y se llama Jesucristo de Nazaret. Y bueno, acá yo les puse a todas las personas que sufren la diversidad de aflicciones, hay que llevarles a proclamar esta verdad. Dios te hace libre. Y como recién le decía, para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10:10, grábese ese versículo, amado, grábeselo, para que usted le haga ver a la gente que es las personas, usted y yo tenemos un enemigo, se llama el diablo. Y el que te violó, el que te quiso destruir, el que quiso abusarte, el que te maltrató, se llama diablo y Satanás. Pero hoy aparece el Hijo de Dios, se llama Jesús de Nazaret, a través de la palabra y la predicación tuya y mía, es que esas personas van a ser libres. El deseo del Señor es transformar a las personas. El deber nuestro, amado, es como tú y yo, como piedras vivas de su templo, llevar a estas personas a ser libres de sus verdugos. Porque mire, hay verdugos que están ahí arraigados en el corazón muchas veces por la falta de perdón. Y tú y yo tenemos que enseñarle a las personas a tener una verdadera sanidad en base a su palabra, en base a Dios. Y aquí vamos a analizar algo que estudia la psicología, eh, porque es importante analizar a las personas de acuerdo a sus caracteres y sus hábitos para que puedan tener una completa sanidad. Bueno, ¿qué es lo que es el carácter? Son características propias, atributos buenos y malos que conforman el comportamiento y los valores morales de las personas. Por eso que aquí hay que entrar, como le digo yo a los hermanos, a picar, porque el discipulado es formar carácter. El discipulado, amado, es que las personas puedan deshacerse de sus malos hábitos y malas prácticas que adquirieron de sus padres. ¿Y por qué se lo digo? Porque en Primera de Pedro nos dice que fuiste rescatados de una vana manera de vivir que heredaste vuestros padres. Mire, vana manera significa que no te sirve, que es inútil. Ese mal genio, quizás tu papá tenía mal genio y con el mal genio quería controlar a la gente. Deshágase de eso, porque no va a ser efectivo en el reino de los cielos. En el mundo se trata con crueldad, con tiranía, pero en el reino de los cielos no. El que quiera hacer
El que quiera ser grande tiene que ser un servidor. En el reino de los cielos, amado, los parámetros son totalmente diferentes. El que quiere vivir debe morir, así dice la Biblia. El que quiere ganar y ser próspero tiene que dar. O sea, Dios nos viene a cambiar la manera de pensar, amado. Por eso que acá en el discipulado se tiene que formar el carácter, porque si usted quiere traer una verdadera sanidad interior a su gente, a su grey, a los hermanos que están contigo, tienes que enseñarles a que primero se debe tratar el carácter. Y es algo que nos da para un líder que va a empezar una congregación, qué importante es el carácter, porque hoy en día vemos muchos pastores, muchos ministros caídos, cayendo en pecado, no teniendo temor a Dios en sus corazones. Y eso arrastra a la iglesia, amado, a las familias, a que se vitupere el nombre de Cristo primero y que no haya una eficacia en la manifestación del reino de los cielos. Entonces, qué importante, amado, empezar a trabajar en el carácter, que son los atributos buenos y malos que conforman el comportamiento del ser humano. Así que aquí vamos a ir analizando todos estos principios y estas maneras de que nosotros podemos entender a muchas personas. Bueno, ¿qué es el carácter? Es el conjunto de las cualidades psíquicas y efectivas que condicionan la conducta de cada individuo o de un pueblo. Es el conjunto de cualidades y circunstancias por las que una persona o cosa se distinguen de las demás. Es la manera de ser o de reaccionar de las personas. Entonces, aquí vamos a analizar varios tipos de caracteres y usted ahí se va a encontrar en alguno de ellos. ¿Usted cómo es? Introvertido, extrovertido, alegre, tímido, pesimista, optimista, vago, trabajador, proactivo, a veces yo les llamo intranquilo, tranquilo, seguro, inseguro, arrogante, impaciente, travieso, divertido. ¿Cómo es tu carácter? Bueno, yo les puedo decir que yo tenía un carácter retraído, tímido, tenía muy baja autoestima, tenía muchos complejos de diversas maneras, porque principalmente a veces hemos venido de una familia disfuncional. Padre alcohólico, madre quizá era huérfana, con situaciones difíciles, violencia, alcohol, abuso. Quizá muchos de nosotros venimos de ese tipo de hogares, quebrados. Pero ¿sabe qué? Jesús de Nazaret llegó a mi vida teniendo yo 8 años de edad. Y yo le puedo decir, ¿quién fue a predicarme? Yo lo único que sabía es que yo pasaba con depresión, desde niña. En mi casa, a la par de mi casa, vivía una persona que practicaba las ciencias ocultas, brujería, y siempre en mi casa había temor, miedo, inseguridad, penaban, cosas que para un niño pequeño son a veces traumáticas. Y en una ocasión, la televisión, en una Semana Santa, yo vi la película de Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. ¿Sabe que yo me enganché ahí en esa película? Me puse a mirar todo lo que Jesús hizo. ¿Y sabe qué? Mi corazón empezó a desear seguir a Cristo. Porque yo veía que él le decía a Mateo, decía, sígueme, sígueme. Y yo decía, Señor, yo quiero seguirte. Le hablaba en mi mente a Dios. Luego yo veía en la película que Jesús iba al cielo. Y yo me largo a llorar como una niña, bueno, era una niña chica, ¿no? Pero largo a llorar y me iba a mi habitación porque yo era de esas personas que pasaba llorando casi todos los días. Era muy llorona. Y sabe usted que en ese momento, en ese llanto, en ese dolor, yo siento su presencia. Que Dios habla a mi corazón y yo no sé cómo explicarlo, pero Él me dice, estoy vivo y estoy acá contigo. Ay, ¿sabe qué? Se me fue el llanto, se me fue la tristeza, yo sentía que era Dios ahí conmigo. Y de ahí yo le dije a mis padres, yo quiero ser monja. Imagínense, porque sentía un amor hacia Dios y toda persona que me hablaba de Dios, yo la escuchaba. Había los testigos de Jehová, los mormones, pero mira, amado, los hijos de Dios escuchan la voz de Dios y lo siguen. Y quizá muchos de ustedes han estado en alguna u otra religión, pero déjame decirte que Dios ya te tenía señalado desde el vientre de tu madre para decirte, eres mío, eres mía, yo te llamé, yo te escogí, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor, el Santo de Israel, el que te ama y te ama con amor eterno. Con el pasar de los años, yo estaba siendo católica y en mis quehaceres, haciendo catequesis, confirmación, yo ahí participando activamente cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en mi corazón y yo conozco una iglesia bautista, me bautizo, muy rápidamente
conocí hermanos llenos del Espíritu Santo, me hablaron del bautismo del Espíritu Santo y yo ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo. Amado, eso me cambió la vida. Yo fui bautizada de su amor. El Señor sanó mis heridas y las he ido sanando toda mi vida. De todas las heridas que he recibido, el Señor ha sido maravilloso. Entonces, amado, Dios tuvo que sacar cosas de mi carácter que no estaban bien. Primero, la inseguridad, la depresión, una persona muy tímida, me daba vergüenza hablar, tenía muchos complejos. ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Me limpió. Y yo le decía, Señor, quiero ser como tú. ¿Sabe qué es lo que forma en ti el Señor? El carácter de Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú quieres tener el carácter de Cristo? Déjate moldear por su amor. Déjate tratar. Él, como el barro, las manos del alfarero, Él nos toma y comienza a sacar lo que no le sirve. Y a veces duele. Duele lo que no sirve, pero es necesario. Yo tuve que ser sometida a dos operaciones por tumores malignos que habían salido. Dios me los tuvo que sacar a tiempo. Si no me los saca a tiempo, me muero. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, amado. Si usted no se despoja del pecado, tarde que temprano te va a destruir. Saca esos tumores de tu vida, el odio, el rencor, la rencilla, porque cosas de tu carácter que a Dios no le sirven. Ese es el ser iracundo, el ser iracunda, no te sirve. Tú quieres controlar con el rencor, con las malas palabras, no te sirve. La única persona perjudicada va a ser tú. Y vas a quedar en una cárcel de amargura y de dolor en la que vas a sufrir mucho. Por eso, mira, amado, la única manera de ser libres es sometiéndote al Espíritu. Dice que por el Espíritu haced morir las obras de la carne, por el Espíritu, no es por tus fuerzas humanas. Si tú tienes problemas con el enojo, el alcohol, la ira, la agresividad, la depresión, sométete a Cristo. Ven a su presencia y dile, Señor, no puedo con mi fuerza. Ayúdame, Espíritu Santo. Lléname de tu presencia. Indícame las cosas que yo debo hacer para ser libre. Dios te va a hacer libre porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero es importante que tu carácter sea moldeado a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Porque para eso Dios nos llama. ¿Qué es lo que es el temperamento? Bueno, es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Ahí lo que yo le hablaba recién es, a veces usted toma formas de caracteres de personas o quizás por situaciones en su vida pasada usted empezó a tener actitudes de su carácter, pero el temperamento es cosas que usted adquirió, como lo decíamos recién en 1 de Pedro, heredadas de los padres. Por ejemplo, el ser muy habladores, el ser quizás chismosos, esas cosas, o si quizás tus padres practicaban las ciencias ocultas y tú tienes una tendencia quizás en esa área. Entonces, ¿qué es lo que Dios te llama? A ser libre de eso. Dice, es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Nada tiene mayor influencia sobre tu comportamiento que el temperamento. Es responsable de tus reacciones, acciones y respuestas emocionales. Uno dice, ay, esta hermana es muy agresiva. Ay, este hermano es muy chispita, digo yo, que cualquier roce se enciende, es fosforito. Esta persona es muy fosforito, cualquier cosa empieza a gritar. Bueno, la mayoría de la gente es totalmente inconsciente de la poderosa influencia del temperamento en el comportamiento. Por eso es que es importante usted escudriñarse. ¿Se acuerda lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que tenemos que escudriñarnos, examinarnos si estamos correctos. Bueno, aquí vamos a ver 4 tipos de temperamentos que estudia la psicología. ¿Quiénes son los flemáticos? El tranquilo, el eficiente, el organizado, el práctico, que es medio desconfiado, pero también es ansioso, indeciso, el flemático. ¿Cómo es el sanguíneo? Ah, no, el egocéntrico, el bueno para la risa, el que de repente es medio inestable, pero el simpático, el que aviva la fiesta, el atento, el amistoso, el entusiasta, el compasivo. Es el tipo sanguíneo. ¿Cómo es el melancólico? Medio sensible, creativo, un poco egoísta, minucioso, leal, analítico, más crítico, de repente un poco tendente, como dice, a la melancolía. ¿Cuál es el colérico? Ah, el que es optimista, que es líder, el que te las trae, pero que también es enérgico, impaciente, el que de repente es un poquito tendente a la ira, ¿no? El vanidoso, el astuto. Aquí usted se puede analizar cuál de estos 4, yo creo que tenemos un poquito de cada uno, o usted es más tendente a uno, melancólico de repente, medio un poco depresivo, quizá. Entonces,
Pero mira, amado, de todos estos temperamentos que estudia la psicología, qué importante que usted adopte el carácter de Cristo. Dice la Escritura que vosotros tenéis la mente de Cristo. Y usted mira, pero ¿cómo tengo la mente? Sí, si el Señor lo dice es porque es posible, porque tú tienes todo, tienes todo en tu interior para ser libre. Tienes todo el potencial, dice que vosotros tenéis la plenitud de la divinidad dentro de ti. Déjelo fluir. Tiene que salir como la semilla. Usted ve que la semilla tiene todo el potencial, ¿cierto? Dentro de esa semillita del poder de crecer, de formar una hermosa plantita. Pero para poder salir esa vida, tiene que romperse la caja. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Tenemos que hacer morir al yo. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros y viviréis, dice la Biblia. Y hay cosas en nuestra vida, amado, que tenemos que aprender a morir para poder ser sanos y ser libres. ¿Se da cuenta que es un proceso? Bueno, ¿qué es lo que Dios nos dice? He aquí yo te traeré sanidad y medicina, y yo los voy a curar y les revelaré abundancia de paz y verdad. Jeremías 33:6, amados. Sabe que lo que Dios te llama a ti, amado, es que tú vengas a tener paz. Dice la Escritura, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Yo les traeré sanidad y medicina. ¿Quién es el que la trae? No es el médico, no es el hermano, no es el pastor, no es el líder, es el Señor que quiere venir a tu vida y decirte, yo te voy a revelar. Y es una revelación, amado. Es una revelación que tiene que entrar en tu mente, en tu corazón, que Dios te ama. Dios te ama. Y si tú has tenido heridas de rechazo en tu corazón por tu infancia, hoy Dios te dice, yo soy tu padre. Yo te adopté, porque dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te da el poder, la autoridad de ser su hijo, el hijo del Dios vivo, del invisible, del eterno, el creador de todo lo existente. No es menor el título que Dios te da, amado. Ser su hijo, ser su hija. Entonces, amado, créale a Dios. Créale a Dios. Si usted ha tenido problemas de rechazo, mire, una de las heridas más comunes que usted va a encontrar dentro del pueblo de Dios es el rechazo. Y ese rechazo te va a llevar a problemas si usted no trata con eso. Usted primero dice en la Escritura que había sido aceptos en el amado. Entonces, si alguien no te considera, si alguien te menosprecia, a usted no le va a importar. ¿Sabe por qué? Porque a usted lo ama nada más ni nada menos que el creador de todo el universo. Y si él me ama, no importa el resto. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es que, amado, qué importante que tú sepas que aunque padre, mamá te rechazaron, Dios te ama. Dios vino por ti. Dios te llama y te dice, yo te voy a dar abundancia de paz y de verdad. Yo soy tu justicia, yo soy tu fuerza, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Qué importante, amado, que tú hoy le digas al Señor que te use para traer sanidad, pero tú primero empiezas a ser sano interior. Que este curso, amado, nos sirva a nosotros para poder analizarnos, examinarnos, en qué cosas Dios tiene que ir sanando nuestra vida. Y una de las cosas para tener una completa sanidad es el perdón. Dios te va a dar abundancia de paz y de verdad. ¿Y sabe por qué verdad? Porque te va a mostrar, mire, el Señor te revela la verdad tal y cual es. Él no le gusta cosas medias así truchas, le gustan las cosas verdaderas. Entonces yo te invito a que tú y yo nos pongamos en oración y le pidamos al Espíritu de verdad que nos escudriñe, que vaya hasta lo profundo de nuestro corazón para traer una completa sanidad al alma, porque Dios te quiere libre para tú también sanar a otros. Amén. Amén. Y bueno, y le voy a pedir a usted que me anote como tarea con este video, que usted anote ahí versículos bíblicos que hablen de la sanidad interior y cómo aplicarla a las personas que van a venir a pedir ayuda. ¿Qué versículo usted me puede dar de sanidad interior y cómo usted explicaría o la adoptaría para poder ayudar a otros a sanar? Lo hablamos anteriormente, así que aquí vamos a ver quién escuchó la clase y quién tuvo atento. Bueno, mis amados, nos despedimos entonces con una oración y vamos a orar por ti. Amado Padre, yo te pido por aquel hermano, aquella hermana, aquella persona que está entendiendo esta palabra, Señor, la importancia de la sanidad interior, que tú nos llamaste, así como tú viniste a sanar al quebrantado de corazón. Yo te pido que tú también vengas a sanar el corazón de mis hermanos, de mis amigos, de aquellos que están escuchando
esta lección. Ven a sanar, Espíritu Santo. Ven y baja sobre ellos. Baja, Señor, con tu manto de amor, con tu manto de tu presencia, que ellos descubran lo maravilloso que tú eres, Señor, y cómo tú los amas. El amor tuyo, Dios es amor. Esa es tu esencia. Dios es amor y no he venido para condenarte, no he venido para juzgarte. He venido para decirte te amo, porque el Señor te ama, porque de tal manera Dios te amó, que dio a su único hijo, lo entregó por amor a ti y por amor a mí. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme. Quiero que vengas a mi presencia. Pongámonos a cuenta, te dice el Señor. Ven y estemos a cuenta. Voy a traer sanidad, voy a traer revelación sobre ti y tu casa, porque yo sé por lo que has pasado y has sufrido. Y hoy Dios te dice que Él va a comenzar a hacer un proceso de sanidad en tu corazón, que no tengas temor, porque yo sé por lo que has pasado y has sufrido. Y el Señor me muestra, amado, que Él va a comenzar a trabajar en ti. No tengas miedo, no tengas temor. Así como un vagabundo llegaste a su presencia, pero el Señor te dice, tú no eres un vagabundo, tú no eres una vagabunda, tú eres una hija y un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. El valor que tú tienes es altísimo, porque todo precio de algo es por el valor que tiene. Y el precio que pagó el Señor por ti fue la sangre de su unigénito Hijo. Ese es el valor que el Padre te tiene. Así que si otros no te valoraron, no importa, porque alguien sí te valoró y se llama Jesús de Nazaret. Bueno, mis amados, que Dios les bendiga, la paz de Dios sea sobre ustedes y nos volveremos a encontrar en su próxima lección de sanidad interior. Bendiciones.